Okay, so good evening, everyone. I hope that you're doing fine today. Today we're going to have our virtual session. Okay, today we're going to talk about some just basic aspects about the use of the platform, the use of the activities, about all the activities that we're going to do during this second term. We're going to talk about the dates for this second term. We're going to talk about the collaborative project for this term that is going to be the second phase of the collaborative project. And what else do we have? We're going to talk about also the percentages, the forums, and finally, just some recommendations about our virtual sessions. Okay, so that's the topics for today. I'm going to start sharing my screen, but before that, I just want to ask if you have any questions according to the activities or according to something maybe you don't understand or you have questions. I don't know. Is it clear? Entonces vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Pues tenemos algunos temas, pues básicamente temas del segundo corte. Hoy la clase va a ser enfocada en eso, en todas las actividades que tenemos asignadas para el segundo corte. Nuevamente, la exploración de la plataforma para aquellos estudiantes que ingresaron nuevos y pues de pronto no han realizado las actividades. And what else? Pues todo lo que tiene que ver con el uso de la plataforma. Todo lo que tiene que ver con el proyecto colaborativo de la segunda fase. Entonces la idea es que hoy exploremos un poquito, pues obviamente explicarles qué tienen que hacer para esta segunda fase del proyecto colaborativo. And that's it. I don't know if you have questions. No sé si ya pudieron revisar sus notas en Génesis. Las notas se subieron este martes. Yo les envié un mensajito por mensajería del aula, pues que las notas ya se habían subido. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud sobre estas notas. O pues puedo iniciar la clase. No sé si hay questions according to this. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok, entonces creo que no hay preguntas ni dudas. Entonces pues vamos a iniciar. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. I'm going to share my screen. And that's it. Ok, recuerden que si tienen preguntas, pues solo es como que levanten la manito, activen su micrófono, pues para poder escucharlos. So we're going to start, and I'm going to start sharing my screen like I said before. Okay, so let me see. Ok, ¿me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Can you see my screen, guys? Yes, teacher. Good. Okay, good. Sure. Okay, so we're going to start, okay. Entonces, lo que les venía diciendo un poco, vamos a hablar sobre todo el segundo corte, second term, and all the activities that we have for this term. Y pues básicamente todas las actividades que tenemos asignadas pues para este corte. So, let me see. Okay. So we're going to start. Okay, this is English level 2. Okay, and the topic is going to be platform exploration about the second module, okay, this second term, okay, recuerden que estamos en segundo corte, entonces vamos a hacer pues una exploración nuevamente de la plataforma para aquellos estudiantes que aún todavía de pronto pues no han hecho las actividades o que no saben el uso de la plataforma, entonces vamos a hacer una exploración de la plataforma about the second module. Vamos a mirar las fechas. Recuerden que las fechas de nuestro segundo corte van de junio 14 a julio 18, okay? So that are the dates from June 14 to July 18. We're going to talk about the forms, some percentages, units as assigned, okay? This week we have unit, this week we are talking about 2.1, unit 2.1, that is week number 6, okay? That's the unit assigned for this week. We're going to talk about the collaborative project, the phase number 2, the virtual tutoring, virtual sessions, basically virtual tutoring, recording classes, some recommendation, and maybe we have time, we're going to just talk about the topic of this week, that is who used and who did you, okay? So first of all, like I said before, we're going to talk about we're going to see the platform exploration, okay? Entonces vamos a hacer esa exploración nuevamente de la plataforma para aquellos estudiantes que de pronto todavía no han realizado las unidades o se les ha complicado pues como tal el uso de la plataforma. Entonces voy a explicar nuevamente esta parte inicialmente, okay? So I'm going to be over here
Denme un segundo, okay, I'm going to just change my role. I'm going to be a student role. And we're going to start. Entonces recuerden, entonces pues para todos, recuerden que pues esta es nuestra base inicial. Esto lo voy a explicar muy bien en español, igual el proyecto colaborativo, pues para que a todos nos quede súper claro cómo se debe usar la plataforma. Pues básicamente así es como todos ven la plataforma. Recuerden que esta es como donde dice Welcome, es como la casa principal de la plataforma. En la parte superior pues básicamente tenemos todo lo que tiene que ver con las unidades de los 3 cortes. Acá pues lo llamamos módulos, ok, first module, second module and third module, ¿cierto? Entonces primer corte, segundo corte y tercer corte de las unidades que tenemos que desarrollar en cada uno de los cortes, ¿listo? Las unidades pues obviamente van segmentadas por fases, entonces unidad 1.1, 1.2, 1.3, 4 y 5, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ok? Hasta el tercer módulo. Eso es lo principal, entonces ahí es donde ustedes tienen que desarrollar todas las unidades. Acá encuentran pues básicamente un videito de bienvenida al segundo nivel, qué es lo que van a encontrar, qué es lo que van a ver durante este segundo nivel. And what else? Y pues acá tenemos pues varios botoncitos. Cuando yo les digo, por favor, vayan al botón de mensajes, en el botón verde. Entonces recuerden que es acá en el botón verde de mensajes. Tenemos un botón de Doubts and Concerns y tenemos los botoncitos laterales también. Denme un segundo. I'm going to just start just looking here. Okay. Just hold on a second. Just want to change. Okay, I'm going to just look at this platform porque en esta es donde he desarrollado cada una de las actividades. Denme un segundito. I'm going to manage this. Ok, entonces, porque entré por este lado, pues porque estoy como rol del estudiante y estas son las unidades pues que he realizado, entonces pues para explicarles un poquito mejor. Entonces, en el primer módulo recuerden pues que así es como se ven todas las unidades. Por ejemplo, ustedes ya deben tener todas estas unidades así en amarillito, que no les hace falta absolutamente nada, ¿cierto? Porque esas fueron las unidades de primer corte. En el segundo corte ustedes van a visualizar la unidad así, ¿cierto? Que ustedes están iniciando esta semana con la unidad 2.1, ¿cierto? Y pues básicamente es desarrollar cada una de estas actividades. Recuerden, si ustedes no han completado todas las unidades del primer corte, es decir, si en el primer corte llegaron hasta la unidad 1.3 o 1.4, no va a poder dejarlos avanzar, tienen que realizar todas las unidades, así ya haya pasado el primer corte, tienen que realizar todas las unidades de primer corte para que los deje avanzar en segundo corte. Recuerden que estas unidades van en cadena, es decir, hasta que ustedes no completen todas las actividades más del 80% correctamente, no los va a dejar hacer las otras unidades. Entonces esto va en cadena desde el primer corte hasta el tercer corte. Entonces, por ejemplo, acá si voy a hacer la 2.2, me va a decir, completa el 80% de la actividad anterior. Entonces, esto es una recomendación grande para aquellos estudiantes que no han terminado de hacer las unidades de primer corte. Por favor, pónganse en el día, pues porque ya vamos en segundo corte. El segundo corte, pues básicamente inició ahorita el 14 de junio y va hasta el 18 de julio, ¿listo? Entonces, para esto son los botoncitos, obviamente en la parte superior tenemos primer módulo, segundo módulo. Si cliqueo acá, 2.1, que es en las unidades que pues vamos actualmente, ustedes van a encontrar la pantalla así. Recuerden que en caso de que no les muestre el progreso en la parte inferior, o sea que ustedes ven la pantalla y dicen, profe, pero es que no sé cómo puedo hacer las actividades porque se queda ahí quieta. Entonces recuerden que ustedes tienen que ir a la parte superior de sus computadores donde están los 3 punticos y colocarle el zoom pues más pequeño para que ustedes puedan visualizar. En mi caso lo coloco en el 90% y ya me muestran las bolitas o pues como el progreso en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta. Pues hay computadores, dependiendo de la pantalla, le tienen que poner el 80%, bueno, depende del computador. Entonces, para que ustedes vean el progreso aquí, ya que me han llegado varios casos, profe, no me deja avanzar ni nada, y es básicamente por el Zoom, ¿listo? Recuerden hacer cada una de las actividades, pero antes, obviamente, de hacer cada una de las actividades, vamos a mirar cuál es el orden o cómo se deben hacer cada una de las actividades. Entonces,
Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es siempre pues mirar los botoncitos de la parte derecha en la pantalla. Entonces tenemos el primer botoncito son los libros electrónicos, ¿cierto? Entonces acá dice ebooks, esos son los libros electrónicos y tengo que mirar qué libro electrónico corresponde a la unidad, ¿cierto? ¿Cómo miro eso? Entonces recuerden que en el botón verde, donde se llama Course Agenda, en ese botoncito verde que se llama Course Agenda, allí me va a decir las fechas, los nombres de cada actividad, las semanas en que voy. Entonces, por ejemplo, acá vamos en la semana 6, ¿cierto? Second Module, semana 6, que va de junio 14 a junio 20, que la unidad se llama 2.1, que es la unidad 2.1 y que tiene el nombre Who Use and Who Did You. Entonces ya sé cómo se llama. Básicamente tengo que ir al libro electrónico y básicamente lo busco. Esto está organizado pues por orden, ¿cierto? Van primero las de primer corte, los libros electrónicos, después de los segundo corte y después del tercer corte. Pero ustedes encuentran acá son los nombres, más no el número de la unidad. Entonces, por ejemplo, la unidad se llama Who Use and Who Did You, ¿cierto? Entonces ustedes cliquean aquí. Aquí les va a aparecer un PDF. ¿Y por qué es tan importante y por qué enfatizo nuevamente en esto, ahorita en el segundo corte? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes siempre revisen este libro electrónico, ¿ok? This is really, really important, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá está consignado todo lo que tiene que ver con el vocabulario y la gramática que se va a preguntar en las unidades que ustedes tienen que desarrollar. Entonces acá está obviamente todo lo de la unidad 2.1. Entonces aquí, ¿quién traemos? Entonces ustedes se dan cuenta acá tenemos entonces English 2, week number 6, ¿cierto? Semana 6, ¿cómo se llama? Pues la unidad, who use and who did you. And aquí nos dice, bueno, qué temas vamos a mirar esta semana. Entonces, week number 6, you will learn about. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, de lifestyle, about childhood, about social networks, about internet, about questions with and without auxiliary, ¿cierto? Entonces, esos son los temas que vamos a tener en esta semana y que son los mismos temas que van a aparecer básicamente en el desarrollo de sus unidades, ¿listo? En el desarrollo cuando ustedes vayan a hacer como tal la práctica de cada una de la unidad, son estos mismos temas. Entonces, por eso es tan importante este libro electrónico. Entonces, por ejemplo, acá, entonces, Who Use and Who Did You. Si estábamos por acá, por ejemplo, que íbamos a mirarlo del second module, que quiero hacer esta actividad, ¿cierto? Entonces, ¿esta actividad es de qué? It's about social networks, ¿cierto? Entonces, headphones, download, hacker, bueno, webcam. Es obviamente un vocabulario muy común en estos días, pero puede que nos salga un vocabulario que desconozcamos totalmente. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre miren el vocabulario y todo lo que aparece, obviamente, en el libro electrónico. Entonces, eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, acá lo que les estaba pues diciendo, ese vocabulario, por ejemplo, es de social networks, por ejemplo, está la parte de gramática en mi unidad. Y ¿dónde estaba lo de vocabulario? Acá. Entonces, it's about social network listenings, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente en el libro electrónico me da la posibilidad de mirar ese vocabulario. Entonces, acá que encuentro, por ejemplo, este vocabulario es de lifestyle, estilos de vida. Entonces, por ejemplo, ustedes encuentran la palabra y la traducción, algunos ejemplos, por ejemplo, check up, revisión médica, cut down, reducir, bueno, etcétera, etcétera. Acá, she's going to start a diet, etcétera. Entonces, ustedes van a encontrar en este libro electrónico todo lo que tiene que ver con el vocabulario. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que ustedes lo revisen siempre de primeras. ¿Listo? Esto es sobre también lifestyle, get fit, ponerse en forma, keep up smoking, dejar de fumar. Bueno, eso es para que ustedes lo revisen muy bien ese vocabulario. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá está el vocabulario de toda la parte de niñez, ¿ok? De los juegos y todo lo que hacíamos en la niñez cuando éramos niños. Entonces, por ejemplo, capture the flag, catch insect, climb trees, ¿ok? Trepar árboles, bueno, etcétera. Ahí está como tal su traducción. Jump the rope, play hand and seek, jugar a escondidas, saltar pues cuerda, etcétera. Entonces, por eso es importante. Por ejemplo, acá tenemos el vocabulario, si ustedes se dan cuenta, de social networks, ¿cierto? Que era el que nos estaba preguntando allí en la unidad. Entonces, aquí pues vamos a mirar básicamente qué palabras o expresiones utilizamos en esas social networks, como chat, emoticon, URL, address, blog, comment, subscribe, bueno, todo el vocabulario
básicamente sobre esto. Y también vamos a encontrar, ok, normalmente siempre en los libros electrónicos, en la primera parte, siempre miramos todo lo que tiene que ver con vocabulario. Por ejemplo, ese vocabulario es de Internet, ¿cierto? Add, attachment, etcétera, nickname, eso es about Internet. Y de últimas vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la parte de gramática. Entonces, inicialmente, el libro electrónico me muestra toda la parte de vocabulario y por último me va a mostrar la parte de gramática. Por ejemplo, la gramática o el ejercicio, pues sí, gramatical para esta semana tiene que ver con questions with and without auxiliaries, ¿cierto? Entonces, esas preguntas que son con y sin auxiliares. Entonces, por ejemplo, who likes you, ¿ok? Y acá encuentro como la explicación gramatical a eso. ¿Por qué esto es importante? Pues porque ustedes se dan cuenta en la unidad, por ejemplo, por acá, que estaban preguntando algunas oraciones, ¿cierto? Ustedes tienen que completar entonces acá la oración, cuáles oraciones son las que utilizan, pues, auxiliares y cuáles no, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá estaba con auxiliar, who did you go with, ¿ok? Entonces ahí estoy utilizando un auxiliar, ¿cierto? Pero entonces si yo llego de una a hacer la unidad, yo les digo en seco, o sea, sin haber visto el vocabulario, sin haber visto el libro electrónico, pues me va a costar mucho más, pues porque no voy a saber si tengo que utilizar el auxiliar o porque esto está sin auxiliar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan primero, como les digo, esa parte de revisión como tal del libro electrónico y ahí sí se remitan a la unidad, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá ustedes ya van a entender, es que hay algunas preguntas que se pueden utilizar con auxiliares y otras no, ¿ok? Entonces, acá está como tal la explicación, ¿cierto? De preguntas con auxiliares y sin auxiliares y por qué se utiliza con auxiliares y sin auxiliares. Entonces, esto es súper importante. Entonces, esta es como la primera tarea antes de realizar cada unidad, ¿cierto? Entonces, es siempre first of all, entonces primero, y lo que les digo siempre en los mensajes primero, por favor, no olviden revisar el libro electrónico, que es este, ¿listo? Entonces, el primer botoncito a mano derecha es el libro electrónico. Segundo paso, tengo que mirar las videoclases. Como su nombre lo indica, son videos cortos que son básicamente sobre el tema que se está manejando durante la semana. Este sí va dividido pues básicamente por los cortes. Entonces acá tengo First Model, todos los videitos de primer corte, y acá tengo pues en la parte inferior los de Second Model, ¿cierto? Todos los videitos que me corresponden al segundo módulo. Entonces en el segundo módulo, por ejemplo, acá ustedes encuentran la unidad 2.1 que dice Questions with and without auxiliaries. Si ustedes cliquean ahí, les va a aparecer el video. Hello everybody, welcome to this video class. My name is Nicole and today we're going to talk about questions with and without auxiliaries. Those questions are called subject and object questions. We use subject questions to ask who or what is involved in the action. For example, Sylvia saw Paul. Sylvia is the subject. Bueno, y entonces ahí la profe nos explica entonces cuáles son esas preguntas con auxiliares y sin auxiliares. Entonces eso también nos sirve, ¿cierto? Después de esa explicación que nos da la docente, la profe, entonces ahí sí me puedo remitir a realizar cada una de las, en este caso de la unidad 2.1, que es lo que estamos mirando. Entonces, después de mirar el libro electrónico, después de mirar las videoclases, ahí sí me remito a la unidad 2.1 y empiezo a realizar, pues obviamente la actividad y pues obviamente se me va a facilitar, va a ser mucho más fácil realizar la unidad porque es del vocabulario, es de la gramática, pues obviamente que ya revisé y pues obviamente el desarrollo de la unidad va a ser mucho más fácil. ¿Listo? El tercer botoncito que son, básicamente son los juegos, ¿cierto? The games. Los juegos, pues obviamente juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque es como la parte práctica, por decirlo así. Entonces, la parte práctica, pues para que ustedes realicen las actividades. Entonces, que ustedes pongan en contexto eso en los juegos. Entonces, básicamente es para que se relajen un poco, mirar los juegos de una forma más interactiva. ¿Listo? Entonces, los juegos, entonces es como sobre todo, si son juegos es de vocabulario, ¿cierto? Es para poner en práctica todo lo que tiene que ver con el vocabulario. Entonces, por ejemplo, vámonos a este juego de dating vocabulario. Ustedes cliquean aquí, entran como tal, hacen su jueguito. Entonces, recuerden que los juegos es más para reforzar lo que ustedes pues, ya han revisado de vocabulario.
Y por ejemplo, este juego es de hacer un matching, ¿cierto? De colocar lo que vemos acá en inglés con lo que está acá en español. Entonces, por ejemplo, to fall in love. Ah, eso es enamorarse. Listo, súper bien. No sé, a blind date. Entonces, unas citas ciegas, etcétera, etcétera. Y después de que ustedes terminan esto, pues les va a dar un porcentaje y un puntaje en la parte superior y un número de intentos. Entonces, esos son los juegos, entonces donde ustedes realmente ponen en práctica pues lo que han estudiado. Entonces, por eso son tan importantes los juegos. ¿Listo, chicos? So, ese es el botoncito de juegos. Tenemos otro botoncito que es el Collaborative Project, que ahorita ya entro a profundizar más sobre lo del proyecto colaborativo, ¿ok? Porque eso es, pues obviamente, este corte vamos a mirar la segunda fase del proyecto colaborativo. Por el momento, pues me interesa es que sepan cuál es el botón del proyecto colaborativo, que en caso pues que haya estudiantes nuevos y pues que todavía no sepan con qué grupo está trabajando este proyecto colaborativo, entonces recuerden que ustedes pueden entrar acá a esta parte donde dice Creating My Group. Si ustedes entran ahí, listo, ahí ustedes dicen mostrar miembros del grupo y ahí salen los nombres de los miembros de todos los grupos que tenemos en este momento, pues en el curso de inglés, ¿listo? Entonces ahí va a salir los miembros del grupo. Básicamente ahí ustedes pueden mirar con qué grupo están y a qué grupo pertenecen. Entonces esto es la parte del proyecto colaborativo que ahorita hondo más sobre la segunda fase del proyecto colaborativo. Tenemos este botoncito que es el Virtual Tutoring, ¿cierto? Y entonces el Virtual Tutoring, ¿para qué nos sirve? Son las tutorías virtuales. Entonces, el botoncito de Virtual Tutoring nos sirve es como para que ustedes miren todo lo que en esta sesión, ¿cierto? Donde está el señor con los headphones, ¿cierto? Entonces, ustedes cliquean ahí, entonces se encuentran las sesiones virtuales como la que estamos haciendo en este momento. Entonces, todas las clases que ustedes quieran ir, entonces solo cliquean ahí y pues ya va a aparecer el Virtual Tutoring. Las sesiones virtuales que son todos los jueves a las 8:30 de la noche. Espérenme, yo entro a su NRC que debe ser por acá. Ok, la del jueves 8:30 de la noche, ¿cierto? Cliquean acá y ya de una vez los enlaza a esta reunión. Perfecto. Tenemos también el Virtual Tutoring, que son las clases que son tutorías virtuales, ¿listo? Que son las tutorías virtuales, básicamente son tutorías de refuerzo en caso de que ustedes no entiendan un tema, en caso de que quieren que alguien les revise el proyecto colaborativo, en caso de que no entiendan alguna, no sé, alguna actividad de la unidad, por ejemplo, que ustedes están realizando, para eso son las tutorías virtuales. ¿Cuándo se están haciendo estas? Todos los martes de 5:30 a 9 de la noche, ¿cierto? Y los sábados de 1 a 5 de la tarde. Entonces, solo es que entren acá por Virtual Tutoring, le dan clic acá, ya sea el martes o ya sea el sábado, y ya se pueden conectar. Entonces, en ese horario ustedes pueden entrar en cualquier hora, en esa franja de 1 a 5, de 5:30 a 9 de la noche los martes, y ahí pueden, pues, básicamente hay un profesor que los va a estar acompañando durante esa tutoría virtual. Entonces, por eso es tan importante también las tutorías virtuales en caso de que, por ejemplo, no asistan a clase, en caso de que, no sé, tienen algún problema con algún tema o algo así. Entonces, acá, en las tutorías virtuales, pues, se pueden despejar esas dudas. Obviamente, nuestra sesión virtual también, pero pues también es como un recurso adicional que tenemos. Y por último tenemos también lo de recording classes, que son todas las clases que nos están quedando grabadas, ¿cierto? Como esta clase que está siendo grabada. Entonces acá estoy alojando todas las grabaciones de nuestras clases para aquellos estudiantes que de pronto no puedan ingresar, que de pronto, pues no sé, tienen alguna enfermedad, ese día no pueden llegar por tema de movilidad, no sé. Entonces acá están quedando grabadas todas las clases. Entonces acá en recording classes ustedes pueden pues ver todas básicamente cada una de las clases. ¿Listo? Entonces, pues para eso es el botoncito de I'm sorry. Para eso es el botoncito de Virtual Tutoring, ¿ok? Entonces, que es este botoncito, el de acá. El siguiente botón que tenemos es básicamente el del test. Este corte vamos a hacerlo de la autoevaluación, yo se los voy a explicar más adelante, y el examen final, pero pues ese todavía no se les activa sino hasta el final. El botoncito que tenemos de participants, ¿cierto? Son básicamente los participantes, las personas que están en este momento en el curso. ¿Por qué es importante esto? Pues para que miren con qué personas están haciendo pues sus grupos de trabajo, y en caso de que necesiten contactarse, entonces aquí están los nombres, el correo electrónico de cada uno de los estudiantes que componen este curso como tal. Y el último botón es el de ratings, ¿cierto? El último botoncito es el de ratings, que son las notas.
Entonces acá también es importante pues que ustedes vayan mirando, revisando cuáles son sus notas, en caso que tengan alguna duda, venga, ¿y por qué me quedó tan bajito el tema de unidades? Entonces acá ustedes pueden mirar qué notas llevan, ¿listo? Obviamente pues acá me va a mostrar a mí 0, 0, pues porque no las he realizado como estudiante, pero si ustedes se dan cuenta acá en esta otra NRC, entonces el tema de notas, entonces acá me va a mostrar el porcentaje, entonces que tengo pues la unidad 1, 5, 5, 5, entonces que ya me saqué 5 en el primer corte, ¿cierto? Esa fue la nota final, mire, total actividad es 1, entonces 5, ¿listo? Entonces ahí ya les quedaría, y acá pues obviamente ustedes van a ver el progreso de sus notas de segundo corte, por ejemplo acá que yo no he hecho ninguna, entonces acá se ve el progreso de sus notas de segundo corte, ¿listo? Eso es importante también en cuanto a las notas, ¿listo? Entonces, para eso son los botoncitos de la mano derecha de la parte superior, y nos vamos a ir a los botoncitos del centro, ¿listo? Los botoncitos del centro, los botones verdes, cuando yo les digo, les mando un mensaje, por favor ingresen al botón verde que dice Messages, entonces son estos botones verdes. Entonces, en la parte de Messages, ¿cierto? Donde están los mensajes, acá están todos los mensajes que yo les he enviado a lo largo del curso, entonces en caso de que hayan estudiantes nuevos, desde el primer mensaje hasta el último que les envié, que fue ayer, ayer no les envié mensajes, estoy mirando el que no es, sorry, entonces desde, oh my god, June 16, I'm sorry, June 16, debe ser este. Entonces, les envío pues básicamente todos los mensajes que les he enviado a lo largo del curso, este sí es el de ustedes. Entonces, desde la primera clase hasta los mensajes que les he enviado, entonces que les recuerdo pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tareas, entonces cuáles son las tareas que tenemos para esta semana, qué unidad tenemos, en caso de que hayan tutorías, en qué hora se va a hacer ese refuerzo de clase, pues porque en las tutorías virtuales también los profesores pues hacen un refuerzo de clase, entonces a veces ellos nos indican voy a hacer un refuerzo de clase de, no sé, de 6 a 7 de la noche el martes, y el sábado va a ser de 2 a 3 de la tarde sobre el tema que se está tratando la semana. Entonces, en caso de que ustedes quieran ingresar, pues también pueden ingresar. Y eso se los estoy comunicando pues por los mensajes de mensajería del aula. Son los mismos mensajes que yo les envío, pero pues acá los tengo consignados absolutamente todos. Hasta el último mensaje que tengo acá, que ese no, pues obviamente no les he dicho nada, pero pues acá está el archivo de Word de nuestro proyecto colaborativo, ¿listo? Entonces que ahorita voy a hablar de esto, pues básicamente. Ese es el botón de mensajes. Tenemos, ese es un botón de foros de mensajes, tenemos el botoncito de Doubts and Concerns, que son pues básicamente dudas, preguntas e inquietudes que ustedes tengan pues sobre actividades de la plataforma de pronto. Ustedes obviamente me pueden mandar el mensaje por mensajería del aula, pero también está este foro pues activo en caso que lo quieran escribir por acá. Entonces, son foros para expresar sus dudas, inquietudes, sugerencias relacionadas pues con el desarrollo del curso. Entonces acá también este foro, si lo quieren utilizar, acá está. Y tenemos el otro que son issues, por ejemplo, problemas o algo así que hayan tenido. Entonces acá también está este foro abierto. Como les digo, ustedes pueden utilizar la mensajería del aula, que siempre pues obviamente ustedes me escriben por ahí, y si no, pues también por estos foros, por este espacio de los foros, ¿listo? Entonces, pues para eso son estos botoncitos del foro. Tenemos el botón también de General Information. El botoncito de General Information, pues como su nombre lo dice, es información general. ¿Sobre qué? Sobre el curso, ¿cierto? Entonces acá nos dice cuál es lo que se espera de ustedes en este segundo nivel, qué es lo que pues nosotros, pues obviamente como tutores y ustedes como estudiantes esperan de este segundo corte, qué vocabulario se va a ver, qué temas gramaticales, etcétera. Qué habilidades tanto comunicativas, escritas, orales, bueno, de lectura esperamos pues que se desarrollen en este nivel. Entonces acá ustedes pueden básicamente pues leer digamos todo el tema de vocabulario, de estilos de vida, sobre la niñez, sobre el dinero, sobre no sé, places around the world, sitios alrededor del mundo, about traveling, bueno, etcétera, etcétera. Y en la parte inferior pues también está básicamente como el reglamento estudiantil, ¿cierto? En caso de que ustedes lo quieran tener. Esa es la parte de General Information de nuestro curso. Tenemos el otro botoncito que es el Scope and Sequence, que este botón pues también
es bien importante, pues porque acá está consignado todos los temas, todo lo que se ha visto y pues se va a ver durante Inglés 2, ¿cierto? Entonces es un PDF básicamente, es un scope and sequence. Entonces, por ejemplo, acá están consignadas todo el nombre de las unidades, entonces el número de la unidad, el nombre de la unidad, qué funciones macro, micro, y todo lo que se va a ver en gramática, vocabulario, listening and reading. Por ejemplo, esto es del primer corte, ¿cierto? Que ustedes ya vieron. Y acá viene lo del segundo y tercer corte. Entonces, por ejemplo, pues si hablamos de, no sé, de esta semana, que es la semana 2.1, el nombre de la unidad, esa función macro, la gramática que ya veíamos que era questions with and without auxiliaries. Tenemos todo el tema de vocabulary, lifestyle, childhood, social networks, internet, toda la parte de listening, que van a ver de listening en esas unidades, y toda la parte de reading, ¿ok? About exchanging information, ideas on familiar topics, ¿ok? Entonces, básicamente ese es el botoncito de Scope and Sequence para que ustedes pues revisen, pues ya cuando lleguen al examen final, bueno, qué temas nos van a preguntar, y acá está consignado todos los temas que ustedes han visto durante todo el corte. And we have, y el último botoncito, rápidamente, entonces es el Course Agenda, ¿cierto? Que pues ya lo habíamos visto, que esta es la agenda del curso. Este es también obviamente un botón donde está consignada, como les mencionaba anteriormente, las fechas, bueno, todo lo que tenemos de cada uno de los módulos, ¿cierto? Entonces acá está lo del primer módulo, solo cliquean y se despliega la lista del second module. Vuelvo e indico, entonces el segundo corte, recuerden que va de junio 14, ok, que empezó esta semana, el lunes, y vamos hasta julio 18, ok, until July 18, ok, June 20 to July 18, va el segundo corte. Después iniciaremos con el tercer corte, nuestro examen final. Ahí pueden ver para cuándo está el tercer corte, y the final exam is on August 21st, ¿cierto? Que es nuestro examen final, pues para agosto 21. También es importante que tengan en cuenta que en esta parte de Course Agenda también están los porcentajes, pues para este corte. Entonces acá está lo del primer corte. Recuerden que el valor porcentual era 15% de las unidades de la 1.1 a la 1.5 y el 20% para todo lo que tiene que ver con el proyecto colaborativo. Para el segundo corte, ¿cuáles son los porcentajes? Entonces, de la unidad 2.1 a la 2.5 tenemos el 13%. Tenemos una self-evaluation, que es la autoevaluación, que esa yo les voy a indicar cuándo la hacen, cuándo la realizan. Eso es al final del segundo corte. Tiene un 2%. Y lo del proyecto colaborativo, pues que este corte es también súper importante, tiene un porcentaje del 20%. ¿Listo? Entonces ahí también ustedes pueden revisar esos percentages according to this second term. ¿Listo? De acuerdo al segundo corte. ¿Listo? Entonces para eso es el botoncito de Course Agenda. What else do I have here? ¿Qué más tenía por acá? Pues para que miraran. Lo del second module ya sabemos, entonces estas son las unidades de la 2.1 a la 2.5 pues que se van a tratar. Lo de los forms, pues que siempre estén revisando en caso de que no se borre algún mensaje, se me perdió, no sé, profe. Ahí siempre va a estar consignado en el foro de messages todos los mensajes que yo les envío por mensajería del aula. El forito de Doubts and Concerns, de dudas e inquietudes, acá también está. Los porcentajes, claramente, pues para que los tengan en cuenta. Y que esta semana, pues básicamente, que es la semana número 6, pues va hasta el 20 de junio. Hasta ahí estamos. ¿Listo? What else? I don't know if you have questions about this. No sé si hay preguntas sobre el uso de la plataforma. Está súper claro. Questions. Quiero que, no sé, estoy ya por el chat, que levanten la manito en caso que hayan dudas, inquietudes, pues ya para remitirme a hablar un poco pues del proyecto colaborativo. Questions. Questions. ¿Hay preguntas, chicos? Yes, no. Tanto silencio y que la profe hable tanto me agobia. I don't know if you have questions. No, William me dice que no hay preguntas, todo súper claro, el uso de la plataforma, todo esto, perfecto. Listo. Entonces voy a seguir y pues aquí quiero que me presten pues mucha atención a cómo se va a utilizar pues básicamente y de qué va a tratar el proyecto colaborativo. Entonces recuerden que seguimos con los mismos grupos de trabajo, pues obviamente como hicimos la primera fase del proyecto colaborativo, son los mismos grupos de trabajo. Recuerden que si no saben todavía cuál es su grupo, tienen que ir
a donde dice, donde ahorita les expliqué, donde dice Creating My Group, y allí pueden pues buscar a qué grupo pertenecen y cuáles son los nombres de sus compañeros. ¿Listo? Entonces voy a hacer nuevamente la tarea, entonces recuerden, entonces no, Virtual Tutoring no, Collaborative Project, ¿cierto? Voy a Creating My Group en esta parte, Creating My Group, y allí básicamente están todos los miembros de cada uno de nuestros compañeros, ¿listo? Entonces acá están todos los grupos, hay grupos de 3 y 2 personas, entonces pues básicamente esos son los grupos que tenemos asignados para hacerlo el proyecto colaborativo. Listo. Entonces, we're going to start, entonces vamos a hablar un poquito de la segunda fase del proyecto colaborativo, de qué trata, bueno, absolutamente todo. Pero antes de hablar un poquito del proyecto colaborativo, quiero que alguien me cuente de qué fue el bueno, la primera fase del proyecto colaborativo, de qué trataba. ¿Sí recuerdan? Alguien que active su micrófono y me cuente un poquito de qué trataba esa primera parte del proyecto colaborativo. Someone? Don't be shy. Someone who wants to talk about the first phase of the collaborative project. Alguien que recuerde que trataba la primera fase del proyecto colaborativo, que era sobre Penpal, ¿sí se acuerdan? Yes, no. ¿Alguien que quiera activar el micrófono? Hi, teacher. Hello. César. Okay, César, cuéntame. ¿De qué trataba esa Teacher, primera parte? Yes. in Spanish, yes? Yes, it's okay. Hoy estoy, mejor dicho, full Spanish. Hoy estoy full español, pues porque esto quiero que quede súper claro. ¿Listo? No hay problema. Ok, teacher. Es mi idioma dominante. Okay. El primer proyecto colaborativo que trabajamos fue el hecho de que nos representamos en algún país. Sí, escogíamos 3 de los países que su merced nos asignaba, en el cual pues íbamos a tener temas como, por ejemplo, qué no podríamos hacer dentro de ese país, ¿sí? ¿Qué cosa debíamos evitar para no llegar a tener un mal momento, ¿sí? También lugares que debíamos visitar, o sea, lugares importantes dentro de ese país. Yes. Y también parte de eso fue el por qué, o sea, por qué es importante para nosotros aprender inglés con respecto a esos países que hemos representado. Very good. Okay, thank you, César. Very good. Okay, muy bien, muy bien, muy bien, muy buen resumen. Entonces recuerden, y pues, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de la primera fase del proyecto colaborativo? Entonces, porque ahorita, pues, obviamente vamos a dar continuidad a esa fase del proyecto colaborativo. Y la primera fase del proyecto colaborativo hablábamos mucho de pen polls, ¿ok? Que César por ahí, pues sí, bueno, no lo nombró, pero recuerden que eran pen polls. ¿Sí se acuerdan que era pen polls? Esta palabra, to be in a pen poll. ¿Recuerdan qué era eso? Someone? Por correo electrónico. Very good. Entonces eran amigos por correspondencia, amigos, ¿cierto? Amigos, sí, son como amigos virtuales, amigos por correspondencia, por decirlo así. Pues en este caso sería, pues no por correspondencia de carta, sino pues por correo electrónico. Entonces eso es un pen pal, un amigo por correspondencia, un amigo, pues básicamente virtual que tengo, de website. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y pues por eso lo nombro de la primera fase del proyecto colaborativo. Entonces recuerden que cada uno, ¿cierto? Tenía que escoger un país, ya sea France, Japón o Brasil, ¿cierto? Entonces, Japón, Brasil. Si éramos 3 en el grupo, si eran 2, pues cada uno escogió un país y el otro, pues no era necesario pues escogerlo. Tenían que hablar básicamente los sitios que habían visitado en su país, porque cada uno representa un país, es decir, cada uno hacía de cuenta que vivía en ese país. Y que nos decía también como las reglas culturales o FOPA, ¿cierto? Las reglas culturales que uno debería o no debería hacer en ese país. Entonces, por ejemplo, alguien decía, ok, you shouldn't make the OK symbol with your thumbs in Brazil because it will be offensive. Entonces, no podemos hacer el símbolo de OK con los dedos, con las manos, porque en Brasil, porque de pronto pues es algo ofensivo para ellos, ¿cierto? Y así pues teníamos muchos, ¿no? De usar zapatos, de no colarse, bueno, it was a lot of, okay, a lot of them sobre estas reglas culturales.
Otra parte también decía que hace cuánto han aprendido inglés, que las estrategias para aprender inglés. Unos me decían que, I don't know, read a book, sing a song, escuchar canciones, aprenderse canciones, bueno, múltiples estrategias para aprender inglés. Y la otra era, pues básicamente porque era importante para ustedes aprender inglés. Entonces, esa era la primera parte del proyecto colaborativo. Y pues, ¿por qué la menciono? Pues porque vamos a seguir en la segunda fase del proyecto colaborativo, pero entonces esta segunda fase, ¿qué tienen que hacer? Tienen que escribir una carta. Entonces, ¿cuáles son los learning objectives in the second phase? Entonces, los learning objectives in the second phase, en esta segunda fase, son básicamente estos. Entonces, el primero es produce a letter about the experience of our friendship using correct grammar, vocabulary, and punctuation. Entonces, tenemos que hacer una carta, y la carta va a ir bajo el título La experiencia de nuestra amistad. Cuando hablo de la experiencia de nuestra amistad, estoy hablando de la experiencia de su amistad, de los amigos por correspondencia. ¿Listo? Acá en esta carta, ¿qué es lo que se espera? Que se use correctamente la gramática, el vocabulario y la puntuación. ¿Ok? Using the correct grammar, vocabulary, and punctuation. ¿Ok? El segundo learning objective is plan, organize, and present ideas coherently by introducing, developing, and concluding a letter. ¿Ok? Entonces, básicamente es planear, organizar y presentar ideas pues coherentemente. Básicamente, en la carta, que necesito tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso es lo que necesito tener en esa carta, que esté muy bien organizada. Tercer paso, participate in each of the group's assignments actively and present an oral presentation about the experience being a pen pal. Entonces, participar en cada uno de los, pues de las tareas asignadas del grupo activamente, presentar obviamente, hacer la presentación oral de la experiencia de ser un amigo por correspondencia. Básicamente es eso. Esto donde lo encuentran. Entonces recuerden que si ustedes entran a Collaborative Project, pues si ustedes van ahí donde está la entreguita, la manito ahí con la hojita, ahí van a encontrar estos Learning Objectives. Entonces voy a ir a profundizar un poco más sobre estos Learning Objectives. Espérenme un segundo que alguien, no sé si alguien está escribiendo por el chat. Ok. Que veo que, ok, profe, qué pena, me conecté, estoy un poco enferma, estoy incapacitada. Marjorie, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita estoy explicando una parte súper importante que es lo del proyecto colaborativo. Entonces, pues como tienes incapacidad de eso, si quieres después ver el video, recuerda que yo subo el video pues a más tardar hoy o mañana lo subo y puedes ver la grabación, pero es importante que la mires porque pues es lo de la Vale, parte profe, del proyecto es que colaborativo. lo que pasa es que parece que tengo COVID. Tengo mucho Oh dolor de my cabeza. God. Ok, ya por ahí tenemos varios, tengo varios estudiantes así, entonces, dale Marjorie, importante que mires esa grabación, ¿listo? Importantísimo. ¿Por qué? Porque la primera publicación tienen plazo hasta el domingo de entregarme esa primera publicación como grupo, ¿listo? Entonces, esto es súper importante, ¿listo? No te preocupes, Está un dale, poco, no hay problema. un poco maluco. Bueno, al Dale. menos yo estoy más o menos bien, mi papá sí lo tengo un poquito gravecito. Oh my God, ok, Marjorie, espero que te mejores y que pues se alivie también tu papá y pues tu familia. Ok, don't worry, Que no papá te esté preocupes. bien, no importa, el resto, el resto no importa. Listo, sí, claro, claro que sí, Marjorie. Ojalá que se mejoren pronto. Bueno, a cuidarse mucho. Bueno, que Gracias. estés bien. Chao. No, don't worry, ok, bye bye. Listo, entonces, bueno, vamos a seguir. Ahí estábamos viendo ahí pues, just someone was sick. Bueno, entonces voy a seguir un poquito entonces con lo de la parte del proyecto colaborativo, que entonces les estaba indicando. Entonces recuerden, entramos por aquí, donde está la manita, entonces la primera fase ya, entonces van a la segunda fase, donde dice fase 2, ¿cierto? Fase 2 de Story of Our Friendship, si ustedes cliquean ahí, ¿cierto? Entonces ahí les va a aparecer pues básicamente lo que vamos a explicar. Entonces acá están las instrucciones, acá está pues básicamente todo lo que se presenta, acá está la rúbrica de evaluación de que se les va a evaluar durante ese proyecto colaborativo. Entonces como tenemos que hacer una carta, entonces básicamente es lo de Language Use and Vocabulary, tenemos todo lo que tiene que ver con gramática, ¿ok? Gramática. Esa es la rúbrica y Language Use Pronunciation, todo lo que tiene que ver con la presentación oral en cuanto a la pronunciación y como tal el contenido de esa carta. Entonces acá está la rúbrica de evaluación y vamos a mirar el paso a paso de qué es lo que vamos a hacer en este proyecto colaborativo. ¿Listo? Entonces tenemos Phase 2, The Story of Our Friendship, Instructions and Procedure.
Bueno, alguien que me ayude a leer, porque es que yo ya he hablado mucho, entonces alguien que me ayude a leer el primer párrafo, alguien que quiera activar su micrófono y que me ayude a leer el primer párrafo, por favor. Someone, ¿quién se anima? Nadie quiere ayudarme a leer, just to practice a little of the pronunciation. Ya que hablamos mucho en español en esta clase hoy. Someone, just to practice a little of the Profe, si pronunciation. fuera en español, yo lo haría, pero en inglés, la verdad, no. Anímate, anímate, alguien que se anime. I don't want to just be mandatory, no quiero obligar a nadie, come on. Alguien que se anime a leer solo esas 4 lineecitas del primer párrafo. Someone? No. Bueno, hoy están súper tímidos, chicos. Oh my God. Ok, le tocó a la profesora seguir. Ok, just talking. Bueno, entonces voy a seguir. ¿Qué nos dice la instrucción de la primera parte del proyecto colaborativo? Entonces nos dice, in the phase 2 of this project, your group will write one letter under the title, The Experience of Our Friendship. This letter should have 3 paragraphs with the following information. The introduction of each one of the pen pals, and information about their hometowns, then the activities done to learn English together, and some tips to be a pen pal. Finally, you will have to include information about England in order to have the privilege of traveling there. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues, ¿cuál es lo principal de acá? Entonces, en la segunda fase, entonces, ¿qué tenemos que escribir como grupo? Tenemos que escribir una carta, ¿ok? We're going to write one letter, ¿cierto? Que va a llevar como título la experiencia de nuestra amistad. La carta que tiene que tener, la carta tiene que tener 3 párrafos, ¿listo? Con la siguiente información. La primera información de esos párrafos es la introducción de cada uno de sus amigos por correspondencia y la información sobre sus pues, ciudades de origen o país de origen, about their hometowns, ¿listo? El segundo párrafo tiene que ver con las actividades que han hecho para aprender inglés juntos y algunos tips, ¿ok? Algunas estrategias, así, algunos tips para ser amigos por correspondencia, ¿listo? Yo ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso. Y finalmente tenemos que, pues, obviamente concluir con la información de Inglaterra y, pues, tener el privilegio de viajar allí. Ahorita les explico de por qué Inglaterra, ¿listo? Entonces, ahorita les explico el contexto de por qué, pues, tenemos que escribir también sobre Inglaterra. ¿Listo? Sabiendo que no es uno de nuestros países. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en esta parte del proyecto colaborativo? Pues obviamente participar en estas videoconferencias, pues en caso de que, digamos, al inicio de clase yo les digo, bueno chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre el proyecto colaborativo, sobre el uso de la plataforma? Ahí pues obviamente participar en las videoconferencias que estamos pues realizando cada 8 días. ¿Qué más? Básicamente tener en cuenta pues y escribir una carta correctamente relacionada pues con todos los temas gramaticales que estamos viendo en la segunda fase del proyecto colaborativo y pues obviamente esto nos va a ayudar a fortalecer básicamente todas las, pues vamos a tener identificar fortalezas y debilidades con las pues habilidades escritas en inglés, ¿ok? ¿Cuál es la tarea número 1? Entonces tenemos que participar en el foro que se llama The Story of Our Friendship, ¿cierto? Entonces participar en el foro. Entonces, con los posts que voy a indicar, ¿ok? Entonces recuerden que vamos a tener 2 posts como el corte pasado, ¿ok? Una publicación 1 y una publicación 2, ¿listo? Y en la publicación 1, ¿qué vamos a tener que hacer? Los 2 primeros párrafos y en la publicación 2 vamos a tener que hacer el último párrafo, porque recuerden que son 3 párrafos, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues básicamente es escribir la carta, ¿cierto? Juntos y básicamente sobre su experiencia de ser un amigo por correspondencia. Entonces, básicamente eso es lo que tiene que tener la carta. Ya explico cada uno de los párrafos. Recuerden que tenemos que usar la gramática correctamente, ya sea el uso del past simple, del present perfect o the future structures in your letter. ¿Ok? Entonces, pasado simple, presente perfecto o el futuro tiene que estar consignado en esta carta. Y pues obviamente esa carta que tiene, cuáles son los aspectos que tiene que tener. Entonces tiene que tener el título, que el título va a ser The Story of Our Friendship, ¿cierto? La historia de nuestra amistad.
tiene que tener los pen pals names and nationalities, ¿ok? Entonces todos los nombres de cada uno de sus amigos por correspondencia, es decir, el de ustedes, y las nacionalidades que pertenece cada uno. Y entonces acá vamos a mirar qué tiene que tener cada párrafo. El primer párrafo, ¿ok? It says, introduce each one of your partners, names and nationalities, write some facts about your hometowns, and describe the reasons why being a pen pal is a good experience. Entonces, el primer párrafo que nos dice, entonces, básicamente es presentar a cada uno de tus compañeros con sus nombres y nacionalidades, ¿cierto? Escribir algunos datos, algunos hechos de su país de origen, o algunos datos importantes, lo que ustedes quieran, ¿cierto? De sus países de origen, entonces ya sea Japan, Brasil, Brazil and France, ¿cierto? Entonces tengo que escribir algunos datos interesantes de ese país. Y vamos a describir las razones por qué ser un amigo por correspondencia es una buena experiencia, ¿ok? It's a good experience. El párrafo número 2, ¿qué tiene que tener? Name some tips to keep in touch with a pen pal. Write about some of the activities done to practice English and how your English has improved. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer acá es nombrar algunos tips, ¿ok? To keep in touch. Entonces, para mantenerse en contacto con su amigo por correspondencia. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cómo hacen, pues, para mantenerse en contacto, pues, con su amigo por correspondencia? ¿Cuáles son los tips? Y también tienen que escribir algunas de las actividades que han hecho para practicar inglés y cómo este ha mejorado. Y finally, el tercer párrafo, tienen que escribir información relevante sobre Inglaterra, its cultural faux pas, básicamente sus reglas culturales, así como lo hicimos cada uno de un país, entonces toca averiguar cuáles son las reglas culturales de Inglaterra, y los sitios que pues vamos a visitar en caso de que nos ganemos el concurso. Ahorita les voy a hablar de cuál concurso, ¿listo? De cuál concurso es el que están ahí hablando en la carta. Básicamente, esa es la carta, ¿cierto? Este es el producto final. ¿Y cuál es la tarea? Pues la número 3. Básicamente, presentarla, hacer la presentación oral, ¿cierto? Donde ustedes van a hablar de su experiencia de ser un amigo por correspondencia. Esta presentación oral también la vamos a tener como la vez pasada en vivo y en directo, así en sesión virtual, pero esta sí va a ser más un role play, ¿ok? Este sí va a ser más como una dramatización, ¿ok? Donde ustedes se presentan, donde sí, pues para que sea un poquito más charladita. Entonces, el estudiante número 1, whatever, ¿qué va a hacer? Entonces, básicamente va a hacer la introducción de sus amigos por correspondencia y va a dar información general about the countries. ¿Sí? Entonces, información general y va a hablar sobre los países de cuál escogió su amigo por correspondencia. El estudiante número 2 is going to say the activities done to improve English, ¿cierto? Va a decir las actividades pues, que han hecho para mejorar su nivel de inglés y la experiencia de ser un amigo por correspondencia, and the experience being a pen pal. Y el tercer estudiante is going to talk about England. Básicamente, pues va a hablar de Inglaterra. ¿Listo? Entonces, ya es about the oral presentation. Entonces, recuerden que en esta segunda fase tenemos 3 tareas. La primera es participar, obviamente, en los foros, ¿ok? En las 2 publicaciones. Segunda tarea, hacer la carta como tal. Y tercera tarea, pues, básicamente, nuestra presentación oral. Entonces, esas son como las 3 tareas que tenemos que hacer. ¿Qué guías o qué recomendaciones se dan? Obviamente que el grupo tiene que ser de 3 estudiantes. Sé que tenemos grupos de 2 estudiantes, que you are not allowed to develop the activities of the project individually. No, pues obviamente no se pueden desarrollar estas actividades individualmente, ¿ok? Recuerden que las actividades son grupales, ¿listo? Todas las ideas, all the ideas expressed during the project must be created by the students. Plagiarism could make you fail the project grade. Entonces, todas las ideas expresadas durante el proyecto tienen que ser creadas por los estudiantes y que obviamente si hacen plagio, pues obviamente pueden perder básicamente su nota del proyecto. Recuerden que es muy importante y cuando hablo de plagio es tampoco usar traductores. No me escriban por favor por Google, googleenlo. Trátenlo de hacer ustedes, ¿listo? Pues para eso vamos a tener una corrección. Así, o sea, así escriban poquito, pero que sea por ustedes, ¿listo? Porque es la única forma realmente que podemos pues mejorar esas habilidades escritas. Number 4, organize your personal and academic schedule to do the activities proposed on time. Entonces, básicamente organizar pues su horario, ¿cierto? Su horario personal y académico para hacer las actividades propuestas a tiempo. El quinto es básicamente follow the instruction given in each phase appropriately. Entonces, seguir las instrucciones que se dan en cada fase pues apropiadamente. And participate in the tutoring sections in order to get
closer help, guidance, and feedback from the tutor. Entonces participar pues obviamente en estas sesiones virtuales o en las tutorías virtuales pues obviamente pues para que reciban guía y pues retroalimentación. Pues en este caso yo soy su tutora o de los tutores o los profesores que están en tutorías virtuales los martes y los sábados. ¿Listo? Entonces, Collaborative Project, entonces, ¿dónde tengo que participar? Entonces, recuerden en el foro que se llama The Story of Our Friendship. Entonces, quiero que entren y miren si ese foro ya está activo, si ya lo tenemos activo. ¿Ya está ahí, chicos? ¿Me pueden confirmar? Por favor. Entonces, quiero que cada uno entre. Voy a hacerlo desde acá yo. Entonces, recuerden, entran a mano derecha, donde está el cuarto botón, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Collaborative Project, entro por aquí, miro en la parte inferior donde dice fase 2 y ahí dice The Story of Our Friendship, la historia de nuestra amistad. A mí no me aparece, pues obviamente, pues porque no pertenezco a ningún grupo, pero quiero que ustedes me confirmen, ya están por ahí revisando los que tienen acceso en este momento a la plataforma. Yes, no. ¿Pueden revisar, por favor, chicos? ¿Se aparece, no aparece? ¿Si les aparece el foro, chicos? Sí. Yes, teacher. Ok, thank you, William. Ya me asusta, yo digo, ¿será que sí? ¿Será que no me escuchan? ¿Será que estoy hablando sola? Ok, good. Thank you. Ok, entonces sí les aparece, perfecto. Entonces ahí ya les debe aparecer la primera publicación. Realmente son 2 publicaciones, ¿listo, chicos? Pues obviamente ahorita les va a aparecer solo la primera, pero a partir del lunes les va a aparecer la segunda. Entonces, si yo miro, por ejemplo, acá el grupo A, les tiene que aparecer algo así. Entonces les tiene que aparecer las 2 publicaciones. Entonces, I'm sorry. Entonces, les debe aparecer algo así. Entonces, publicación número 1 que se cierra el 20 de junio, es decir, este domingo, post number 1, y la segunda pues va a aparecer así. ¿Listo? Entonces, así es que les tiene que aparecer, bueno, solo les va a aparecer la primera, del post number 1, que es la primera publicación que tienen que hacer como grupo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera publicación que tenemos que responder. Y pues voy a explicar cada una de las situaciones, porque por ahí me están diciendo, profe, pero todavía no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, ya voy a explicar. Entonces, recuerden, son dos publicaciones, una se cierra en junio 20 y la otra se cierra en junio 27. ¿Listo? Bueno, entonces voy a explicar qué tengo que hacer. Bueno, acá ya les mostré, bueno, básicamente cómo se ve. June 20 and June 27. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, acá están las fechas, esto también me parece súper importante. Pues para tenerlo en cuenta. Entonces recuerden que la participación de la publicación número 1 tenemos hasta el 20 de junio, ¿cierto? Publicación 2 hasta el 27 de junio. La construcción de la carta, pues básicamente se les da una semanita, y nuestra presentación oral, como todas nuestras clases son los jueves, por lo tanto nuestra presentación oral va a ser en julio 8, ya que las presentaciones son de julio 5 a julio 11, entonces our oral presentation va a ser en julio 8, ¿listo? Entonces en esta semana es que va a ser nuestra oral presentations. Ok. Entonces, profe, sí, listo. Entonces vamos a mirar cada una de las publicaciones, pues para que ustedes las tengan presentes y qué es lo que tengo que hacer en cada publicación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la instrucción? Entonces, imaginary situation, esta es la situación imaginaria que se les plantea. Entonces nos dice, you and your pen pals are participating in a competition for the best pen pals. The prize is a trip to England, including tickets and accommodation for a week. To participate in the competition, you must write a letter under the title, The Experience of Our Friendship. Work as a team, only one person posts this paragraph, but the complete group collaborates on the construction of the written word. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, es una situación imaginaria que nos dice que usted y sus amigos están participando en una competencia, en un concurso, básicamente están participando en un concurso que se llama Los Mejores Amigos por Correspondencia, The Best Pen Pals, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el premio? El premio es un viaje a Inglaterra, entonces ustedes se van a imaginar pues que tienen que hacer una carta bien chévere, pues porque se van a ganar un viaje a Inglaterra, ¿cierto? Que les va a incluir, ¿qué? Les va a incluir los tiquetes y obviamente todo lo de la acomodación o bueno, el hotel, básicamente, por una semana, ¿cierto?
Entonces, para participar en este concurso, usted tiene que escribir una carta bajo el título de La experiencia de nuestra amistad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como un trabajo en equipo, tengo que escribir 2 párrafos. En la primera publicación solo me van a escribir los 2 párrafos. Entonces, solo una persona, recuerden que solo una persona hace la publicación del post, de la publicación, solo una persona, pero el trabajo tiene que ser grupal, o sea, entre los 3 o entre los 2 en el proyecto colaborativo, hacen los 2 párrafos, ¿listo? Entonces recuerden que todo el grupo colabora para la construcción del trabajo escrito, ¿listo? Entonces, plan de escritura, entonces en la primera publicación, ¿qué necesito? Un párrafo 1 y un párrafo 2, ¿listo? Entonces, in this post 1, please submit the first 2 paragraphs of your letter. Entonces, publicación 1, básicamente es mandar, enviar los 2 primeros párrafos de la carta, ¿listo? Entonces, en el párrafo 1, entonces, ¿cuántas palabras? Entonces, about 80 words. Entonces, yo necesito que me escriban alrededor de 80 palabras, o sea, mínimo 80 palabras. Eso es como lo mínimo, ¿listo? Ya si quieren escribir más, go ahead, ¿listo? En el primer párrafo, ¿qué necesito? Acá entonces vamos a introduce each one of your partners, names, nationalities, age, include short facts about each country, and why you decided to be pen pals. Entonces van a escribir 80 palabras donde van a presentar a cada uno de sus compañeros con su nombre, su nacionalidad, la edad, y básicamente vamos a incluir datos cortos de cada país y por qué decidieron ser amigos por correspondencia. Eso es lo que tengo que hacer en el primer párrafo, ¿listo? Les voy a dar un ejemplo y este ejemplo pues es el que les aparece como tal en el foro de messages. Entonces, este es el ejemplo pues que les voy a dejar como tal en esta cartica. Entonces, por ejemplo, acá tengo el primer párrafo. Vamos a mirar cuánto tiene ese primer párrafo. El primer párrafo de esta carta tiene 156 palabras. Entonces, yo lo que les pido son 80 como mínimo, ¿listo? Entonces, vamos a mirar la carta. Voy a leerla. Básicamente dice, we are Patricia from Panama, Angela from Italy, and Jimena from Spain. Patricia is 26, Angela is 31, and Jimena is 22 years old. Brazil is located in South America and is the largest country there. Its official language is Portuguese, no Spanish, as we used to believe. Italy is located in Europe. Its official language is Italian, and its traditional dish is called risotto. Angela says that she prepares the most delicious risotto. Spain is located in Europe too, and its official language is Spanish, so we have learned so many sentences in this beautiful language. Its traditional dance is flamenco. Jimena has also shared some videos and she is good at dancing. We have been friends for 6 months and we know each other through the website Pen Pals in Funny Letters. We want to be pen pals because we had the same dream to speak English very well and know about different cultures. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este párrafo, pues obviamente, básicamente, no, acá no dice ni Japón, ni Francia, ni Brasil, ¿cierto? Pues acá es un ejemplo que lo pueden tomar, o sea, ese es un ejemplo de cómo pueden hacer sus párrafos. Entonces, básicamente acá, ¿qué necesito? Entonces, acá están los nombres, ¿cierto? Entonces, se están presentando, entonces, que somos Patricia de Panamá, Ángela de Brasil y Jimena de España. La edad, ¿cierto? Entonces, Patricia tiene 26, Ángela 31 y Jimena 22 años. Y datos, recuerden que son facts, ¿cierto? Datos sobre los países de origen. Nos dice que entonces que Brasil está pues ubicado en Latinoamérica, en South America, I'm sorry, y que es el país pues más grande de allí, que su idioma oficial es portugués, que mucha gente piensa que ellos hablan español, pero no, bueno, etc. Después viene lo de Italia, entonces que Italia está ubicada en Europa, que su lengua oficial es el italiano, su plato tradicional es el risotto y que pues ella lo prepara muy bien. Y después dice que España, entonces España pues obviamente está ubicado en Europa también, su lengua oficial es el español y pues obviamente que también, bueno, ha aprendido varias oraciones en este idioma y que su baile tradicional es el flamenco. Básicamente que Jimena es muy buena pues bailando el flamenco, bueno, etcétera. Y lo último, entonces, si ustedes ven, entonces ya se presentaron, ¿cierto? Con nombres, nos dijeron la edad, nos dijeron de dónde es cada persona, nos dieron algunos datos significativos de cada país y por último, ellas cierran el párrafo, o en este párrafo de ejemplo, se cierra diciendo
¿Hace cuánto son amigos por correspondencia? Entonces, por ejemplo, we have been friends for 6 months, ¿cierto? And we know each other through the website. Entonces, nos conocemos hace 6 meses, nos conocimos por un website que se llama Amigos por correspondencia con cartas, pues, chistosas, y que quieren ser, pues, básicamente amigos, porque, pues, obviamente comparten el mismo sueño de hablar inglés muy bien y conocer otras culturas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en su primer párrafo. Algo así similar, pero pues obviamente sobre sus países, que es Japan, France, or Japan, France, or Brasil, ¿cierto? Que son los 3 países. Obviamente, por ejemplo, ay, profe, pero ¿cómo así si mi grupo solo es de 2? Entonces, solo habla de, si escogieron Japón y Francia, pues solo habla de esos 2 países, ¿listo? Si son 2 en el grupo, ¿listo? Ahora bien, ¿qué tenemos en el párrafo 2? Es igual, alrededor de 80 palabras es lo que tenían que escribir, ¿listo? 80 palabras como mínimo. Y en el segundo párrafo, ¿qué vamos a mirar? Entonces, en el segundo párrafo, ¿qué tienen que escribir? You are going to name some tips or good ideas to keep in touch with a pen pal. Include some activities you have done to improve your English communicative skills, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual, escribir alrededor de 80 palabras, nombrar algunos tips o buenas ideas para mantenerse en contacto con su amigo por correspondencia. Tienen que incluir algunas actividades que ustedes han hecho, pues, para mejorar sus habilidades comunicativas de inglés. Entonces, recuerden que esas actividades por ahí las deben tener, ¿cierto? Porque esas fueron las del foro número 1, entonces estas nos pueden servir, estas actividades, pues, para que ustedes hagan ese párrafo. ¿Listo? Entonces, ya vamos a mirar el ejemplo que les traigo acá en la cartica, que también lo pueden, pues, tomar, obviamente, como ejemplo. El segundo párrafo que ellas hacen acá, les voy a mostrar, tiene alrededor de 137 palabras, es que es algo muy corto. Entonces, el segundo párrafo que nos dice, okay, let us talk about the experience of being pen pals. We have different time zones. We have plans scheduled once a week to have video calls through handouts, and we have prepared different topics to talk about adoption, advice, aging, aliens, etc. In addition, we have a WhatsApp group, and every night we love to tell our pals about our day and send audios and pictures about interesting things we found during the day. Every week, one member of the group sends the activity we should do to improve our English skills. A book to read, a song to memorize, a tongue twister to record and send to the group. You cannot imagine how much our English has improved. Now we can understand movies and songs in English, and we speak more fluently in English. Entonces, el segundo párrafo es básicamente lo que ellos dicen. Bueno, vamos a hablar de la experiencia de ser amigos por correspondencia. Entonces, nos dice, nos empieza acá, bueno, aunque tenemos diferentes zonas, ¿cierto? Horarias. Entonces, básicamente lo que hacen es planear un horario, se ven una vez por semana a través de Hangouts, ¿cierto? Y básicamente que lo que hacen es preparar diferentes temas para hablar. Entonces, ellas hablan de adopción, de consejos, de la edad, del aliens, bueno. También crearon un grupo de WhatsApp y todas las noches, pues, les gusta hablar sobre su día, ¿cierto? Se envían audios, fotos, bueno, recuerden que todo esto es imaginario, entonces más o menos hagan de cuenta que lo están haciendo. Y, pues, básicamente se mandan audios, fotos sobre cosas interesantes que, pues, han vivido durante el día. Entonces, esa es la primera parte que han hecho. Entonces, acá en esta parte, ¿qué han hecho para mantenerse en contacto? To keep in touch. ¿Qué han hecho para mantenerse en contacto con sus amigos por correspondencia? Entonces, acá ya me respondieron a esa pregunta. Segunda parte del párrafo. Entonces, nos dice que qué actividades han hecho para mejorar su nivel de inglés. Entonces, acá me dice. Entonces, cada semana uno de los grupos del miembro envía actividades que tienen que hacer para mejorar su nivel de inglés, un libro para leer, una canción a memorizar, un trabalenguas, bueno, y lo envían al grupo. Y ellas dicen que, pues, ustedes no se imaginan cómo han aprendido inglés y que ahora pueden entender películas y canciones, pues, y hablan inglés, pues, más fluidamente. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer en los 2 primeros párrafos que tenemos que entregar de aquí al domingo que se cierra a medianoche. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en estas oraciones? Tengo que tener en cuenta el presente simple, el uso del presente simple, el presente perfecto, el pasado simple, y ya. Y pues acá les digo, por favor, revisar el modelo. ¿Listo? Entonces, revisen el modelo, el ejemplo que les estoy dando. Aclaraciones y recomendaciones, por favor, no utilizar traductores.
Si quieren pueden utilizar este diccionario que les dejo ahí en el foro que se llama Word Reference, o hay otros diccionarios, si quieren les puedo aconsejar muchos más, me escriben un mensajito y les puedo dar una lista de varios diccionarios que pueden utilizar para hacer su carta. Entonces, lo más importante es que ustedes lo hagan con sus propias palabras, con sus propios medios, que no me utilicen traductor, que lo traten de hacer utilizando obviamente la gramática que ya vimos. De pronto en la primera fase les corregí muy bien cómo tienen que utilizar ese present perfect, cómo tienen que utilizar esos modales, por ejemplo, que lo veíamos. Entonces traten de utilizar una muy buena gramática, ¿listo? Entonces, por favor, pues para que esa carta les quede bien, bien escrita, ¿listo? Entonces, eso es lo que tengo que hacer en la publicación número 1. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay preguntas sobre esa publicación número 1 que tengo que entregar para el domingo? Questions? Do you have any questions? Is it clear? ¿Sí está claro lo que tengo que hacer? No, teacher, no questions. No questions? Okay, César. Perfect. So we're going to continue. Voy a continuar con la segunda publicación. Bueno, esta es para el foro se cierra el domingo 20 de junio. La primera publicación, recuerden, solo una persona, o sea, trabajan en grupo, lo hacen en grupo, se reúnen, hacen los 2 párrafos y una personita es la que manda los 2 párrafos para poderlos corregir. Para la publicación 2, ¿qué tenemos? Entonces, para la publicación 2, entonces tenemos la misma instrucción. La publicación 2 cierra en junio 27, on June 27, ¿cierto? Se cierra en June 27 y es pues obviamente la misma situación imaginaria, pues es lo mismo, sino que acá tenemos que hacer el tercer párrafo, ¿listo? Entonces es igual, la misma carta, absolutamente todo igual, la misma situación y eso, que solo una persona también publica. Y en el tercer párrafo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, in this post 2, please submit the third paragraph of your letter. Paragraph number 3, about 80 to 100 words. Entonces, en el párrafo 3 sí se les pide, pues, entre 80 como mínimo y 100 palabras, 80 y 100 palabras. ¿Listo? Recuerden que está la conclusión del tercer párrafo. Aquí tenemos que hacer. You are going to write about England, include what places you will visit if you win the competition, and what faux pas you must consider in England. Entonces, básicamente tenemos que hacer entre 80 y 100 palabras, escribir sobre Inglaterra, ¿cierto? Porque recuerden que si ustedes se ganan el concurso, en la carta, ¿cierto? Que ustedes van a hacer esa carta, y si se ganan el concurso, entonces van a poder ir a Inglaterra, les van a dar los tiquetes, les van a dar pues el hotel por una semana, y pues básicamente es eso. Entonces, por eso el tercer párrafo es sobre Inglaterra. Entonces, tienen que escribir sobre Inglaterra, y tienen que incluir los sitios que ustedes van a visitar si ganan el concurso y qué faux pas o qué reglas culturales ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a Inglaterra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, así como lo veíamos que en Brasil no se puede hacer el símbolo OK con las manos, que en Japón se tienen que quitar los zapatos pues antes de entrar a la casa, etc. Tienen que buscar qué reglas culturales hay o pues tienen que tener en cuenta en Inglaterra. ¿Listo? Acá la idea es que utilicen ¿qué? Básicamente la gramática del modal verbs, todo lo que tiene que ver con verbos modales, future forms, ¿cierto? Lo del futuro, que eso lo vimos la semana pasada, y básicamente es revisar el modelo. Entonces vamos a mirar ellas cómo concluyen la carta en el modelo que estamos revisando de la cartica de triples in funny letters. Entonces, quiero que miren, entonces, el último párrafo tiene alrededor de 190 palabras, ¿listo? Yo lo necesito entre 80 y 100 como mínimo, ¿listo? Si quieren escribir más, no hay problema. Entonces, el último párrafo acá ya es que nos dicen. When we know about the challenge suggested by the Pen Pals in Funny Letters website, we started to read about Canada, and we really enjoyed this culture. You must know many things before traveling to this interesting country. First, you must not call them Americans, because they are so proud of their country and they are Canadian. When you use public transportation, you should stand on the left or right of the doors and wait to see if anyone is departing before getting on it. Also, you must try the maple syrup because the maple tree represents Canada in many ways. If we win this challenge, we're going to visit the Niagara Falls. They have an assortment of the entertainment options for all ages,
camping, golfing, shopping, cruises, museums, theater, and live music. We're going to visit all the amazing landmarks in Toronto, and the CN Tower, the Royal Ontario Museum, the Art Gallery of Ontario, and the Bata Shoe Museum, and eat in one of the best restaurants called Richmond Station. We want to win this challenge to know more about the Canadian culture and to improve our English skills. Entonces, ¿ellos qué nos dicen acá? Pues obviamente ellas hablan de Canadá, pues porque es el ejemplo. Recuerden que ustedes tienen que hablar de Inglaterra. Acá el ejemplo es que ellas si se ganan el concurso van a Canadá. Entonces, ellas nos dicen acá en la cartica, pues primero, entonces, que ¿cómo conocieron? Entonces, después del concurso que fue sugerido en Funny Letters, en Pen Pals, Amigos por Correspondencia, en el sitio web, entonces empezaron a leer sobre Canadá y pues que realmente les encantó mucho la cultura. Entonces, acá ellas empiezan a decir, bueno, primero, entonces acá nos empiezan a nombrar qué faux pas o qué reglas culturales hay allá. Entonces, por ejemplo, que no se les debe llamar americanos a los canadienses porque ellos son muy orgullosos de su país, entonces se les debe llamar es Canadians, ¿ok? Canadienses, ¿no? Americanos, ¿ok? The Americans is from the people from the USA, ¿ok? De la gente de Estados Unidos. Que también nos dicen, entonces, que, bueno, al usar el transporte público, entonces que se haga a la derecha o a la izquierda, y mirar si alguien, pues obviamente va a salir primero antes de ustedes entrar. Bueno, cosas como esas, que también tienen que probar, bueno, el maple syrup, es como la flor, eso es un árbol que se llama de maple, que representa Canadá, y que obviamente si se ganan el concurso, entonces ¿a dónde irían? Entonces irían a las cataratas del Niágara, que visitarían el Museo de Ontario, que irían a la Torre de Toronto, bueno, etcétera, etcétera. Y les gustaría, pues obviamente, pues para mejorar sus habilidades comunicativas, ir allá a ese país. Básicamente, entonces, lo del tercer párrafo es que me cuenten un poquito del país, ¿cierto? Qué faux pas encuentran, qué reglas culturales hay allá en ese país y qué sitios visitarían en caso de que se lleguen a ganar el concurso, ¿cierto? Entonces, básicamente es algo así el ejemplo que se les está dando. Aclaraciones y recomendaciones para el segundo post. Básicamente lo mismo, por favor, do not use translator, and in case you need a dictionary, please visit word reference, ¿ok? Entonces lo mismo, no usar traductores, traten de hacer ustedes mismos, son párrafos muy cortos, 80 palabras, es algo muy corto, es lo mínimo, entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente tenemos que hacer el trabajo escrito y la presentación oral, ¿cierto? Entonces, eso es en cuanto a las publicaciones. Recuerden que el trabajo escrito pues se manda ahí, solo una persona lo envía, donde está la manito con la hojita, ¿listo? Que es el trabajo escrito, ¿cuál es? La carta como tal, ¿listo? Entonces, ustedes hacen la publicación de los dos primeros párrafos, en la publicación número 1, hacen su publicación número 2, el tercer párrafo, y después de que yo ya cuando les dé la retroalimentación, ustedes hacen la cartica. Hacen una cartica así, que ese es el modelo de la carta, ¿cierto? La cartica así, donde ustedes pues básicamente tienen que colocar sus nombres, y acá escriben la carta. Y ya, ese es el trabajo que ustedes tienen que entregar. ¿Cuándo tienen que entregar ese trabajo? Obviamente cuando se haga la retroalimentación de los foros, ¿cierto? Y un día antes de hacer la presentación oral, igual que la vez pasada. Entonces nuestra presentación oral va a ser el 8 de julio, entonces ustedes tienen que enviar la carta, el trabajo como tal, el 7 de julio. ¿Listo? Entonces recuerden que tenemos la rúbrica de evaluación, pues para que tengan en cuenta qué aspectos se va a evaluar tanto en la parte oral como escrita. Recuerden que tenemos un ejemplo modelo, que es esta cartica que les mostré. Este es el ejemplo, ¿cierto? O modelo de la carta de cómo pueden hacer cada uno de los párrafos. Entonces, ¿dónde pueden encontrar ese modelo? Entonces, recuerden que entran a los foros. Voy a hacerlo en este momento. Entonces, si ustedes están por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes entran, ¿cierto? A Collaborative Project, ustedes van a la fase 2 y se supone que aquí donde dice The Story of Our Friendship, donde está el archivo de Word, ahí les tiene que aparecer la carta, pero no les va a aparecer ahí. ¿Por qué? Porque igual que la vez pasada, no sé qué pasa con la plataforma, no deja poner el archivo. Entonces, ¿dónde se los alojé, chicos? Está en la parte, en el botón verde de mensajes. Listo, ustedes van ahí al botón de mensajes en el foro y ahí les va a aparecer el archivo. Ahí dice archivo de Word, The Story of Our Friendship Example. Entonces ahí les va a aparecer,
Esto es de otro curso, pero es el mismo, ustedes ya lo tienen ahí, entonces ahí les va a aparecer el archivo de Word. Ustedes cliquean ahí y ya les aparece el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahí les digo, ahí pueden descargar el ejemplo de pues para que hagan la carta al segundo fase del proyecto colaborativo, para que lo utilicen como guía, para hacer los párrafos correspondientes de la primera y segunda publicación de sus foros, y obviamente para la entrega del trabajo final, pues porque la plataforma no lo deja descargar. ¿Listo? Entonces ahí es donde lo pueden hacer, pues el ejemplo del modelo. Recuerden que para la presentación oral vamos a hacer como un role play, ¿cierto? Como una dramatización, donde ¿qué tienen que hacer? Esto más adelante, pues obviamente vuelvo y lo reitero, pero entonces básicamente son los 3 estudiantes o 2 estudiantes, uno pues básicamente lo que hace es presentar a sus amigos por correspondencia, dar información sobre ellos, es algo similar a lo de la carta, pero pues hablado, por decirlo así. Hay un estudiante 2 que dice las actividades pues que hacen pues, para mejorar sus habilidades en inglés y la experiencia de ser amigos por correspondencia, y un tercer estudiante que va a hablar de Inglaterra y pues obviamente qué sitios se pueden visitar allá en caso de que ganen el concurso. Y pues básicamente algunos aspectos culturales que se deben tener en cuenta. Profe, pero solo somos 2. Pues entre los 2 lo hacen, se divide, pues básicamente es eso. ¿Listo? Cuando tenemos la presentación oral, la tenemos el 8 de julio. Y vuelvo y reitero, se debe enviar el trabajo escrito mínimo un día antes de la presentación oral. ¿Listo? Bueno, esto es lo de las sesiones sincrónicas, que eso ya lo había mencionado, lo de las clases. Recuerden que todas las clases están quedando ahí grabadas en la parte de Virtual Tutoring, ¿cierto? Lo que había dicho anteriormente. Recuerden lo de las tutorías virtuales, que esto pues obviamente son todos los martes y sábados. Esto les va a ayudar, por ejemplo, este sábado si quieren entrar a la tutoría virtual en caso de que ya empiecen a hacer sus párrafos, porque la entrega es el domingo, entonces para que el profesor o la persona que allí esté los asesore y les pueda ayudar como tal a esa entrega, en caso de que tengan alguna duda, inquietud sobre gramática. ¿Listo? Y las clases pues van a estar alojadas aquí en Recording Classes, las grabaciones siempre van a estar alojadas ahí, pues a los estudiantes que no han podido ingresar, a los estudiantes que han estado enfermos, temas laborales, temas de movilidad, pero por favor, envíenme siempre un mensaje si ustedes no entran a clase, esto se hace como un reporte a coordinación y pues se envía como tal la coordinación. Entonces, si ustedes me envían un mensaje, yo pues lo reporto, pero lo envío pues, esta persona está enferma, esta persona, entonces siempre traten de esa asistencia, en caso de que no puedan asistir, que me indiquen y que me avisen, por favor. ¿Algunas recomendaciones, chicos? Esto ya es para el cierre general. Entonces recuerden siempre pues mirar los libros electrónicos, mirar las videoclases y ahí sí hacer las unidades, obviamente hacer todo lo que tiene que ver con los games, con los juegos. Ahí sí pues hacer las unidades, mirar los ratings, ¿cierto? Pues para mirar cómo van en esas notas, ya que todo esto entra en el examen final. La self-evaluation, bueno, yo les aviso cuando tenemos nuestra autoevaluación, la asistencia que es muy importante y obviamente, pues tener en cuenta lo del proyecto colaborativo. Listo, chicos, en este momento voy a pasar, de una vez ya que vi attendance, asistencia, entonces les voy a pasar por el chat el Google Forms para que lo vayan diligenciando pues a los estudiantes que asistieron a la clase el día de hoy y abro el espacio entonces pues para saber si hay dudas, preguntas, inquietudes about this, questions about this. I don't know if you have questions or something that is not clear maybe. Questions, guys. Quiero que, no sé, preguntas, está súper claro qué tenemos que hacer con el proyecto colaborativo. Como les decía, hoy la clase fue full Spanish, ¿ok? Full español, porque quiero que esto quede súper claro, tanto el desarrollo de las unidades y el uso de la plataforma, como el proyecto colaborativo, pues obviamente ya que vale un porcentaje muy, muy alto, pues en cada uno de los cortes. Entonces quiero que me cuenten si hay dudas, preguntas, inquietudes en estos 5 minuticos que nos queda de clase. Questions about something. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿is it clear? ¿Les quedó claro lo del proyecto colaborativo? Recuerden que tienen que hacer esos párrafos. Y pues obviamente se cierra, el foro se cierra el lunes, el domingo, el 20 de junio, domingo a medianoche. Questions. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Está claro dónde está el ejemplo? Yes? No? Roberto, sí, te escucho bajito, pero te escucho. Yes, dime. Bueno, profe, hay una cuestión acá. Entonces, para el domingo solamente tenemos que entregar
el párrafo 1 y párrafo 2, ¿sí? Párrafo 1 y párrafo 2, sí, señora. Sí, señor. Párrafo 20. Para el domingo 20, sí. Para el domingo 20, párrafo 1 y párrafo 2 en el foro, que esa es la publicación que está en este momento. El lunes se les va a activar el foro para que hagan el párrafo 3. Para el párrafo 3 tienen plazo hasta el 27 de junio. ¿Listo? Y ya. ¿Qué es lo importante? Que hagan muy bien esos párrafos. Yo les voy a dar la retroalimentación. Obviamente tenemos ahí como esas 2 semanitas de dar retroalimentación para que les quede tan bien escrito que no vayan a tener problemas en la elaboración de la carta, que les vaya muy bien en esa elaboración de la carta como tal, ya que solo se concentren en la presentación oral como tal. Dime, Roberto. En ese caso, como ya presentamos en la parte 1, digámoslo así, en la primera de las principales eventos culturales, digámoslo así, de los países, ¿tenemos que meter esos temas o la carta es libre presentación, digámoslo así? Sí, recuerda o sea, no es un tema tan libre, o sea, recuerda que tienen que tener la carta. Entonces recuerda que para el párrafo 1 y 2, deme un segundo, vuelvo y comparto, just hold on a second. Recuerda entonces, ahí estás viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Espérame, porque es que se me activa la cámara y esto como que se me traba, I don't know. Listo. Entonces recuerda que para el párrafo 1 y 2, que es el que tengo que hacer, ¿cierto? Sí. Para este domingo. Entonces recuerda que el párrafo 1 que tiene que tener, bueno, alrededor de 80 palabras. Entonces, el párrafo 1 básicamente tiene que hacer la introducción o presentarse cada uno de sus compañeros con su nombre, nacionalidades, las que escogieron, y la edad. Tienen que incluir básicamente aspectos o datos sobre cada país, ¿cierto? Y tienen que escribir por qué decidieron ser amigos por correspondencia. Recuerden el modelito, recuerda el modelito, el modelo que vimos, ¿cierto? Que acá se presentan cada una, de qué país son. Sí, es algo muy similar, pero pues obviamente es en carta, ¿listo? Pero entonces, por ejemplo, en la primera parte, en la primera fase del proyecto colaborativo, nosotros sí vimos como sitios, lugares turísticos, pero no vimos como datos interesantes de ese país. Entonces, por ejemplo, ¿qué dato interesante habrá en Japón? ¿Qué se puede hacer? Pueden meter algunos sitios que hayan visitado, dónde queda ubicado, en qué continente está, bueno, cosas interesantes de esos países, ¿listo? Y por último, entonces, esas es como las 2 primeras, y por último, pues básicamente, ¿por qué decidieron ser amigos por correspondencia? ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesito del párrafo número 1, que es el que estoy hablando acá, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decidieron ser amigos? El párrafo 2, igual, 80 palabras, que nombren algunas buenas ideas para mantenerse en contacto. Entonces, tienen que nombrar tips o buenas ideas para mantenerse en contacto con su amigo por correspondencia, to keep in touch, mantenerse en contacto, pues como mantenerse en comunicación. Entonces, que crean grupos de WhatsApp, que no sé qué, lo que nos decía, pues obviamente el ejemplo de la carta. Y, digamos, acá sí nos sirve lo que hicimos en la primera fase del proyecto colaborativo, que es incluir algunas actividades que han hecho, pues, para mejorar sus habilidades comunicativas. Pero recuerden que es como párrafos, recuerden que es como carta, ¿ok? No me pueden colocar como bullets, o sea, viñetas y eso no. Recuerden que es una carta, ¿listo? Entonces tiene que estar muy bien escrita, ¿ok? ¿Sí queda claro, Roberto? ¿Is it clear? Sí, es que tenía esas dudas por eso. Dale, y recuerda siempre ver el modelo, ¿no? Entonces acá hay un modelito, sí, ¿cierto? El modelito. Recuerden que el modelo no lo descargan directamente de ahí, sino que está en el foro de mensajes, en el foro de messages, allí está el modelo que dice archivo de Word, the story of our friendship, el que dice example, el que dice ejemplo, ese es el archivo, ¿listo? Ahí lo pueden descargar. Profe, muy amable, gracias. Ok, you're welcome. Listo, Adriana me dice que sí, que todo claro. I don't know, you have more questions. No sé si hay más preguntas, chicos. No more questions. Ok, chicos, entonces creo que no hay más preguntas, ¿cierto? So that was it for today. I will see you next week. Entonces nos vemos la próxima semana. Please remember to just write down. Escriban sus publicaciones este fin de semana. Pues tenemos plazo hasta el domingo. Reúnanse con sus grupos para hacer esos 2 primeros párrafos de la carta. Y yo puedo darles la retroalimentación la próxima semana. ¿Listo? Thank you very much. Have a good evening. Don't forget to just fill out your attendance. Todos llenaron la asistencia por el Google Forms. No lo olviden, por favor. El enlace está por el chat. And that's it. Okay. Thank you very much. I will see you next week. And have a good evening. Bye-bye, everyone.
Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye. Bye, William. Bye, Cesar.